Muy bien. Vamos a pasar brevemente a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tenga alguien alguna pregunta del auditorio acerca del tratamiento. No. Okay. So, I would like to. So, there's a question there. Ahí hay una pregunta. Tiene que utilizar el micrófono. ¿Tiene experiencia sobre el tratamiento neoadyuvante? Es importante aclarar dos cosas y me parece que ya lo mencionamos. La terapia neoadyuvante no es terapia de conversión, quiere decir que realmente tenemos un tumor resecable y el objetivo es mejorar el potencial de la respuesta a quimioterapia, tolerar la quimioterapia antes de cirugía y mejorar el resultado en cuanto a sobrevida. Yo diría que últimamente en el Memorial los colegas cirujanos nos invitaron a comentar sobre la terapia neoadyuvante y todos los datos que mostré y más de que ellos se han notado. Tengo que dar crédito, viene de expertos del campo y yo diría que evidentemente, como dijo el doctor Brennan, se trata del periadyuvante, antes y después, más que antes o después. Se trata de mayores complejidades de las que pensamos. Todos los esfuerzos en terapia adyuvante no han mostrado mejores resultados. Entonces yo diría definitivamente que un abordaje periadyuvante, neoadyuvante, como usted menciona, y adyuvante completa después sería la forma en que vamos a proceder. La pregunta es sobre la aplicabilidad de la inmunoterapia en tumores biliares. No hay duda que hay ciertos tumores que no han sido ávidos a inhibidor checkpoint pancreáticos y biliares. Y yo diría que esto se ha visto desde distintas perspectivas, incluyendo, por ejemplo, mucha expresión de PD1, PDL1. Y no es todo. Me parece que el ambiente que va a inducir ese potencial de protección no está ahí presente. Es una enfermedad que tiene que ver con alteraciones genéticas, pero alterar eso es definitivamente posible entre los esfuerzos que se están haciendo de agregar radioterapia y inhibidores checkpoint. Tendremos que esperar a ver más. Tengo una pregunta. ¿Usted cree que el tratar igual que en vesícula y en colangiocarcinoma, ya sea intrahepático o ilear, considerando esta clasificación molecular que muestra algunas diferencias entre expresión, GFR, etcétera, piensa usted que estos tumores tienen que tratarse igual? No hay duda que nuestros esfuerzos han sido con respecto a vesícula biliar, colangiocarcinoma intra y extrahepático y juntar todo en una sola canasta para estudios de quimioterapia. Aun cuando en algunos de los estudios o en análisis de subgrupo pudo haber sugerido ciertas diferencias en cuanto a vesícula biliar comparada con otros tumores. Yo diría que nuestros esfuerzos o en mi esfuerzo como presidente de la Fuerza de Trabajo para Cáncer Hepatobiliar en NSI ha sido realmente dividirlos en enfermedades diferentes, porque esta será la única manera que podamos entender mejor qué hace exactamente la quimioterapia y lo más importante es la terapia adyuvante. Es uno de los defectos de tratamientos adyuvantes, se administran para distintas enfermedades en lugar de uno específica. Y
y finalmente las alteraciones genéticas que pueden ser críticas. Y recuerdo aquí a todos que supongamos que se tiene lo que entre comillas parece anatómicamente un colangiocarcinoma extra hepático, pero es mutante. Y yo definitivamente la traería porque la determinación genética va a ser determinante, más que el tumor extrahepático. ¿Alguna otra pregunta del público? Tengo una pregunta clásica que tenemos. Cuando se trata un paciente de primera línea con gemcitabine y cis, después de 6 ciclos el paciente tiene respuesta parcial. ¿Qué hacen? ¿Suspenden después de 6 ciclos? ¿Integran? Este sería el momento tal vez de hacer estudio molecular. ¿Qué haría? La pregunta sobre 6 meses de terapia con gem-cis basada en el estudio ABC2. En Estados Unidos en general no usamos el estilo sinoamericano. Continuamos hasta progresión o intolerancia. Y yo diría que sí, la alteración genética será importante, que podríamos diferir de cómo hacerlo, pero la recomendación más firme, y aquí en esta parte los cirujanos han participado mucho, no esperaría hasta la progresión para hacer el análisis genético. Lo haría desde el día 0, del momento en que el paciente llega y ve al gastroenterólogo o al cirujano. Aún antes de ver al oncólogo tienen que hacerse los estudios de alteraciones genéticas. Sí. Bueno, pues damos por concluida la sesión de preguntas y agradecemos a todos su atención y al doctor Abu Alfa por acompañarnos.